Buenos días, jóvenes. Bueno, hoy miércoles 1 de abril, ya cambiando el mes, vamos a aclarar algunas dudas que ha surgido de la solución de algunos ejercicios. Para este caso vamos a tomar el ejemplo, el ejercicio 1, que viene en el archivo de la lectura 2.2. Y en base a eso vamos a resolver este ejercicio aclarando algunas dudas que han surgido acerca de cómo considerar la amplitud y cómo considerar el número de categorías. Bueno, en esta tabla que viene marcada ahí, en el ejercicio 1 de la lectura 2.2, se presentan el tiempo en minutos requerido por un grupo de personas para realizar una actividad. Y aquí tenemos el listado de las 50 personas y los respectivos tiempos de cada uno. Para este caso, a mí no me interesa conocer la primera columna, que es número de personas, solo me enumera. Es más, si hubiese sido un poco más estricto o específico, hubiese puesto el nombre de cada uno de los trabajadores. A mí lo que me interesa es conocer el tiempo que ellos tardan en hacer una actividad. Y por eso, identificar cada uno de esos tiempos, estoy marcando en verde para no confundirme con los números que indican el número de personas. Estas no me interesa, estas son los valores que yo estoy midiendo de cada una de estas personas. Bueno, como primer paso para calcular el rango es identificar el número mayor y el número menor de toda la recolección o de la serie de datos, ¿no? Para este caso tengo el número menor, que es 45, y el número mayor, que es 75. Y ahí vamos a aplicar la fórmula. Rango es igual al valor máximo, que es 75, menos el valor mínimo, que es 45, por lo tanto el rango es igual a 30. Ya conozco mi rango, ahora puedo conocer el número de categorías. Entonces, número de categorías es igual al logaritmo, es 1 más 3.3 por el logaritmo de n. Para en este caso, nuestra población está formada por 50 personas a las que hicimos la recolección de los datos. Por lo tanto, el número de categorías, esta fórmula igual está en los apuntes. Vamos a calcular el número de categorías para esta recolección de datos. Y tenemos que es 1 más 3.3 por el logaritmo de 50. El valor que nos arroja para esto es 6.606. Si nosotros somos estrictos al aplicar la regla del redondeo, automáticamente nos manda a un valor único que es 7. Pero recordemos que los números de categorías deben ser números exactos. No podemos tener clases o categorías o intervalos de clases 6.3 categorías, ¿no? Ahorita vamos a hacer la tabla. Entonces, este valor del número de categorías que yo estoy calculando con la fórmula me puede arrojar, porque está dentro del intervalo 6 y el próximo más cercano, que es 7. Entonces, esto me indica que yo puedo tener 6 o 7 intervalos o categorías o marcas o intervalos de clase. 6 o 7 intervalos de clase. ¿De quién va a depender? De el rango. ¿Por qué? Para conocer estos valores, yo necesito saber con exactitud qué amplitud tiene. Recuerden que la amplitud está determinada por la letra C, y esto lo vamos a calcular dividiendo el rango entre el número de categorías. Para este caso, vamos a seleccionar en el primer ejemplo, en el primer caso, de teniendo una amplitud de 6, 6 categorías, una división que es de 6 categorías, vamos a hacer la división del rango, que son 30, entre 6 números de categorías. Voy a poner la calculadora, 30 entre 6, y esto me dice que la amplitud es igual a 5. Para el siguiente caso, tengo
el rango que es de 30 entre el número de categorías que es 7. Y ahora me dice que son 4.28. Aplicando la regla de redondeo tendría yo que bajarlo a 4 categorías. Pero para este caso en específico, utilizando 6 intervalos, mi amplitud me da un número entero, cerrado, sin decimales. Entonces, partiendo de aquí, de estas dos opciones, voy a buscar con cuál de las dos puedo lograr un número exacto. Si esto me lo permite mi rango y mis números de categorías, voy a seleccionar el número entero. Cualquiera de estos dos, ¿no? Si los dos fueran enteros, podría yo elegir cualquiera. Pero en la mayoría de los casos, uno va a ser entero, o en el peor de los casos, los dos van a ser decimales, como en el ejemplo que resolvimos en el ejercicio anterior. En ese caso, vamos a seleccionar el número que se aproxime más al número entero. Ya sea que nosotros propongamos, si ninguno de estos dos da números enteros, proponemos un número diferente de estos, muy cercanos a ellos, puede ser el 8 o puede ser el 5, muy cercanos a ellos, que con el rango al dividirlo me dé la amplitud un número entero. Si esto no es posible, que tengamos que alejar nuestro número de categorías al que nos dio la fórmula, entonces pues vamos a tener que aplicar el redondeo. ¿Estamos? Ya tenemos estos datos. Ahora ya tenemos el rango, que es de 30. Por lo tanto, en nuestro caso nos conviene tener 6 niveles de categorías o intervalos de clase con una amplitud de 5 en cada uno de los casos, para cada una de las clases. Antes de establecer mis límites, yo necesito agrupar todos estos datos. Yo ya los agrupé, ya avancé en eso y me quedaron de esta forma. Entonces seleccioné cada uno de estos dígitos, quiere decir que tengo nada más una vez el 45, una vez aparece 47, 3 veces aparece 50, 2 veces 51, 1 52 y así sucesivamente. Todos estos datos ya están agrupados, ordenados y agrupados de menor a mayor y podemos ahora calcular nuestros límites de clases y nuestras frecuencias, irlas agrupando en una tabla. Para este caso, el valor más pequeño es 45. Entonces, para nuestros límites de clase o de intervalos, perdón, ya sabemos que la amplitud es de 5, ¿no? Lo que calculamos aquí, nos vamos a quedar con la amplitud de 5. Por lo tanto, el valor más pequeño, que es 45, más 5, esto es igual a 50. Entonces, para la siguiente clase o intervalo de clase, tendríamos que arrancar con 50 más 5, esto es igual a 55. Tenemos el límite inferior y el límite superior del intervalo de clase. Aquí iniciamos con 55 más 5 es igual a 60. Límite inferior, límite superior. Ya llevamos 3 clases. La cuarta clase, 60 más 5, 65. 65 más 5 es igual a 70. Y 70 más 5 es igual a 75. Ojo, para este procedimiento que estamos realizando, recuerden que tenemos que establecer los intervalos abiertos o cerrados en cada uno de ambos extremos. Y ahorita lo vamos a definir. En nuestro caso ya tenemos que nuestros límites para la primera clase, límite inferior, aquí vamos a poner límite de clase o intervalos de clase. Vamos a poner el límite inferior que inicia en 45 y termina en 50. Para la siguiente clase inicia en 50 y termina en 55. Para la siguiente clase inicia en 55 y termina en 60. La siguiente clase es 60 y termina en 65.
inicia en 65 y termina en 70. Inicia en 70 y termina en 75. Tenemos que definir nuestro intervalo abierto o cerrado por derecha o izquierda. Para nosotros es conveniente que utilicemos intervalo cerrado en la izquierda o en el inferior y un intervalo abierto en el superior. Aquí abrimos, aquí cerramos, abrimos, cerramos, abrimos, cerramos, abrimos, cerramos, abrimos. En este último nos va a permitir o vamos a tener la libertad de poder cerrar el último límite. ¿Por qué? Si nosotros manejamos abierto este límite superior, este límite superior abierto, quiere decir que el último valor, que es 75, que sí entra dentro de los datos que hemos recolectado, para este caso, al ser límite o intervalo abierto, el último valor no se considera, recuerden. En los cerrados son menores o iguales al límite. En el abierto tiene que ser menor al límite. Entonces, para este caso sí tengo un valor de 75 en mis datos, y si lo manejo abierto, ya no lo podría considerar dentro de este intervalo. Por lo tanto, al ser el último intervalo, yo puedo manejar cerrado en ambos extremos, solo en el último de los intervalos de clase. En medio no los puedo utilizar, porque estaría yo partiendo esta limitante, ¿no? Este es el último, aquí yo no tengo ningún inconveniente en poner cerrado este intervalo de clase. Ya no hay más intervalos de clase en mi tabla de distribuciones de frecuencias. Bueno, ya tengo los valores para cada una de mi clase, ya establecí mis límites en mis intervalos de clase. Ahora voy a encontrar o buscar la frecuencia, las frecuencias de cada intervalo de clase. Ahora sí, debo de considerar cuáles son mayores o iguales a 45, pero menores que 50. En este caso el 50 tiene que ser, o el dígito que voy a buscar tiene que ser menor que 50. Igual no, menor que 50. Aquí sí es igual o mayor de 45, pero menor de 50. Entonces voy a mi agrupación de datos y observo. 45 es menor o igual, sí es igual. Y tiene que ser menor que 50, es decir, en mi primer intervalo de clase solo tengo dos frecuencias. ¿Sí queda claro? Menor que 50 y mayores o iguales que 45. Solo tengo dos datos en este intervalo. Para la siguiente, menor o igual a 50, pero menor que 55. ¿Cuáles son menores que 55? El 54. Entonces, todos estos dígitos, todos estos datos van a entrar dentro de ese intervalo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 frecuencias, 9 datos para la siguiente clase. El intervalo de 55 a 60 sí puedo considerar 55, pero menores que 60. Ya tengo el 60, menor de 60 es 59. Entonces, este es mi otro intervalo de clase. ¿Cuántos dígitos o datos tengo? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 frecuencias para esta categoría. 60, 65, lo mismo. Menor que 65 es el 64. Aquí cierro. Aquí tengo 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 datos en esa categoría. Sigo. 1, 2, 3, de 65 a 70, menores de 70 el 69. Aquí tengo 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 datos. Y de 70 a 75, acuerden que en este sí vamos a considerar 70. Y para este caso, porque es el último intervalo de mi distribución, sí voy a considerar el 75. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 datos para mi última
clase. Ahora, a esta columna le puse frecuencia. Lo vamos a identificar como la frecuencia absoluta. Esta va a ser mi frecuencia absoluta con la que vamos a utilizar para graficar nuestro respectivo distribución. Recuerden, si es una gráfica de pastel, podemos utilizar las frecuencias porcentuales o relativas porcentuales o relativas, ¿no? Que son decimales. En muchas otras gráficas o diagramas de frecuencias podemos utilizar la frecuencia absoluta. Acumulada pues no nos dice tanto, ¿no? Pero la absoluta sí lo podemos utilizar. Y si es de pastel podemos usar la relativa decimal o porcentual. Ahora sumamos 2 más 9 más 12 más 11 más 9 más 7. Esto es igual al total de números o de datos que yo tengo en mi encuesta. Total 50 datos. Para este caso vamos a calcular la frecuencia relativa. En esta vamos a usar las dos. Vamos a poner, para no hacer tantas columnas, voy a partir en dos esta columna y vamos a poner la decimal y la porcentual. En este caso, en mi primer frecuencia tengo 2 entre 50 equivale al 0.04. 0.04, si yo lo multiplico por 100, equivale al 4% de todos los datos. 9 entre 50, 9 entre el número total de datos es igual a 0.18 por 100 es igual al 18%. Seguimos. 12 entre 50.24 que equivale al 24%. Para este caso sí vamos a utilizar los dos decimales que nos está arrojando en la calculadora. En algunos casos quizás nos arroje más decimales, podemos aplicar el redondeo y es donde quizás algunos tuvieron una pequeña diferencia porque no cerraba en 1 o en el 100%. Podría quizás cerrar en el 99.8% o en el caso del decimal en el 0.9980 y tantos, ¿no? Pero sí, bueno, este ya lo calculamos, que equivale al 0.18 o el equivalente al 18%. Y en el último, que es 7 entre 50, 0.14 por 100, que equivale al 14%. Y hacemos la suma. Vamos a hacer solo la frecuencia relativa decimal y automáticamente tendremos que el otro es lo mismo, ¿no? Solo que con porcentaje, más 0.18 más 0.24 más 0.22 más 0.18 más 0.14, y esto nos da el total de 1, que equivale al 100, ahí me faltó el 0, 100% de mis datos. Aquí lo tengo como decimales y porcentaje, aquí lo tengo como un valor numérico. Total de datos 50 equivale al 100%. 7 equivale al 14%, el 2 equivale al 4%. Es la equivalencia de cada uno, convirtiendo en porcentaje todos esos datos. Ya tengo mi frecuencia relativa. Ahora voy a hacer la frecuencia absoluta acumulada. Lo voy a abreviar porque es mucho texto. Frecuencia absoluta acumulada. Para hacer mi frecuencia absoluta acumulada, tengo que usar mi frecuencia absoluta, ¿no? Recuerden que vamos a ir sumando en zigzag. Anterior a esta no tengo frecuencia registrada por ser mi primera clase. Entonces, como no tengo frecuencia, inicio con el 2. Frecuencia acumulada para la primera clase es 2.
La frecuencia acumulada para la siguiente clase es la frecuencia de la segunda clase más la acumulada anterior. 9 más 2, 11. La frecuencia acumulada para la tercera clase sería la frecuencia de la clase 12 más la acumulada anterior. 12 más 11 serían 23. Para la siguiente es la frecuencia de la clase más la anterior, ¿no? En este caso vamos a sumar 23 más 11, serían 34. En la siguiente, la frecuencia de la clase 9 más 34 sería 43. Y la frecuencia absoluta acumulada de la última clase, de la sexta clase, sería 7, la frecuencia de la clase más la acumulada anterior, que es 43, 50. Algunos me decían, profe, lo que pasa es que al hacer mi distribución de frecuencia en el ejercicio eran 40 datos y a mí me da 48. Pues precisamente algo hicieron mal al considerar estos intervalos. Entonces, por eso es importante que tengan presente lo que vimos en la clase presencial de los intervalos abiertos y cerrados. Si esto me dijeron que sí le entendieron, pero me mintieron, entonces lógicamente aquí va a tener una variación de datos y lo va a reflejar el total final. Entonces deben coincidir siempre. Para este caso tengo 50 datos, coincide con mis 50 datos de mi columna y coincide con la frecuencia absoluta acumulada en esta columna. No puede haber variante. Ahora vamos a calcular la frecuencia relativa acumulada. ¿Cuáles vamos a hacer? Para fines un poco más prácticos, vamos a tomar la relativa porcentual. Entonces, en mi frecuencia relativa porcentual acumulada, pues es prácticamente el mismo ejercicio. Voy a utilizar para mi primer frecuencia, que vamos a poner frecuencia relativa porcentual acumulada. Y ahora sí, para la primer clase es 4%. Aquí está centrado. 4% para mi primer clase. No tengo frecuencia porcentual anterior, por lo tanto, mi frecuencia porcentual acumulada es del 4%. Segunda clase, tengo 18%, más la acumulada anterior, equivale al 18 más 4, 22%. Ahora, la siguiente, porcentaje, la frecuencia relativa porcentual de la tercera clase es 24, más 22, que es la anterior, acumulada, serían 46%. En la siguiente clase, que sería la cuarta clase, tengo el 22% de frecuencia relativa porcentual, más la anterior acumulada, 68%. En la quinta clase, 68 más 18%, la acumulada anterior más la de la clase respectiva, serían 60, 70, 86% acumulado, porcentual. Y en el último del caso, 86 más 14 de la última intervalo de clase, serían 80, 90 y 6 más 4, 10 más 90, 100%. Si lo hacemos con la frecuencia relativa, pues esto lo convertimos en decimales. Al dividir entre 100 todo, 100 entre 100, equivale a 1, que es el acumulado. ¿Estamos? Esperemos que todo vaya bien hasta ahí. Esto es con respecto a las frecuencias relativas, acumuladas y porcentuales, ¿no? Y la frecuencia absoluta y la respectiva frecuencia absoluta acumulada. Recuerden que a estas columnas o esta tabla de distribuciones de frecuencias también podemos calcular la marca de clase. La marca de clase para cada uno de estos intervalos. Y lo vamos a poner y la vamos a agregar aquí en la última parte. Marca de
clase. Recuerden que la marca de clase es el punto medio de cada uno de estos intervalos o categorías. Y si no se acuerdan cómo lo vamos a calcular, se las voy a recordar, la fórmula, el proceso para calcularlo. Recuerden que para la marca de clase sumo los intervalos de cada una de estas clases. Para la primera clase voy a sumar el límite inferior más el límite superior. La suma la voy a dividir entre 2. Por lo tanto, la primera marca de clase de la primera clase es 47.5. Para la siguiente, lo voy a hacer de una forma más directa. 50 más 55, paréntesis, entre 2. 52.5. 55 más 60 entre 2. 57.5. 60 más 65 entre 2. 62.5. 65 más 70 entre 2. 67.5. Y para la última es 70 más 75 entre 2. Y esto me da que la última marca de clase es 72.5. Entonces, si volvemos a corroborar y restamos cada una de estas marcas de clase, nos va a dar la amplitud que hemos estado manejando a lo largo de toda esta tabla de distribución, ¿no? Entonces sería 52.5 menos 47.5, que son de los primeros, tengo una amplitud de 5. Si utilizo la tercera clase, 57.5 menos 52.5 de la clase anterior, amplitud 5. ¿Estamos? Para el caso de ustedes, del ejercicio del proyecto que están haciendo por equipo, primero hagan esto. Ordenen todos sus datos y busquen una característica particular. Hagan un primer ejercicio. Esto no es como un proyecto o ya la tarea o borrador a entregar. Háganlo como un ejercicio. Utilicen los primeros datos, quizás la primera pregunta. Vean cuántos, si consultaron el género de las personas que llenaron la encuesta, vean cuántos hombres y cuántas mujeres. ¿Cómo? A través de todos sus datos. Si ustedes hicieron 100 encuestas, van a tener sus 100 datos y van a decir cuántos son hombres y cuántas son mujeres. De esas, para la pregunta 2, van a poder seleccionar quiénes quizás respondieron sí y cuántos respondieron no. Y de eso pueden hacer muchas divisiones, ¿no? Por ejemplo, cuántas mujeres dijeron que sí, cuántas mujeres dijeron que no, cuántos hombres sí, cuántos hombres no. Entonces puede hacer un sinfín para formas de utilizar estos datos que estamos recabando. Entonces, ustedes nada más utilicen una pregunta de la encuesta y hagan una clasificación parecida a esta. Y hagan un pequeño ejercicio. Esto ya lo vamos a resolver y la distribución de frecuencias de cada uno de sus proyectos lo vamos a realizar de acuerdo al tema cuando regresemos a clases, ¿no? Esperemos que sea muy pronto. Entonces, por favor, chicos, practiquen, pónganlo en práctica esto. Les voy a anexar además un pequeño ejercicio para que vuelvan a aclarar algunas de sus dudas que estén resultando, ¿no? Entonces, recuerden, para calcular el número de categorías es el rango y la fórmula. Si estos dos valores me permiten conocer una amplitud con número entero, como resultado un número entero, pues me quedo con esa. Puedo tener una opción más, pero si veo que no me cumple, con la condición de que sea entero, trato de ajustar este número de intervalos con mi rango a que el valor sea entero. La fórmula nos ayuda a aproximarnos a cuál podría ser el número de intervalos. ¿Estamos? En este caso me aproximó que podrían ser 6 o 7. No es una ley que tengamos que respetar que a fuerza tienen que ser esos dos. ¿De quién va a depender? De mi amplitud, el que me dé el número cerrado. Esto me indica que puede estar entre 6 y 7 el número de intervalos. Quizás
sea 5 el valor que me dé un número exacto en otro ejercicio. ¿Estamos? Entonces, esto nos va a ayudar nada más a una aproximación del número real de categorías. ¿Sale, chicos? Entonces, cualquier duda, déjenlo como comentario en la página, en el portal del Classroom. Que tengan un excelente día. Cuídense mucho, cuiden a sus familiares. No salgan de casa en casos que sea muy necesario y muy urgente. ¿Sale, chicos? Por favor, los que tengan necesidad de trabajar, sé que la condición económica es muy delicada, la situación de salud también, contingencia, pero por favor traten de esforzarse un poquito más con las actividades, no solo las mías, con las de sus compañeros, mis compañeros docentes también, pero pues apóyense entre ustedes también como jóvenes, ¿no? Como estudiantes, apóyense y espero que todos podamos vernos de regreso a clases. Un bonito día, hasta la próxima.